En el Evangelio de Lucas, vamos a ver en el capítulo 19, los versículos 11 al 22. Lucas 19, 11 al 22. Alguien que tenga ya su Biblia preparada. A ver, Decio, te veo ahí con la Biblia en la mano. ¿Puedes pasar un momento y nos guías tú? Vamos a ver Lucas 19, 11 al 22. La parábola de los siervos. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocio habían hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este dijo: tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso lo habría recibido con intereses. Pues que Dios use su palabra para hablarnos y mostrarnos su voluntad también a cada uno de nosotros como iglesia en esta tarde. Este es un pasaje donde se nos está hablando principalmente de que el reino de Dios se está estableciendo y que mientras que se está estableciendo hay algo que tenemos que hacer, hay una manera de vivir como cristianos y en realidad la palabra de Dios nos llama a todos, a todo el mundo a vivir de esa manera. Los que ya hemos decidido seguir a Cristo, hemos de entender que estamos en ese contexto del reino de Dios. Tal como se ha leído, se nos está haciendo ver que Jesús estaba llegando, habían acontecido una serie de cosas, multitudes seguían a Jesús y algunos estaban planteando, ¿se va a formar realmente el reino de Dios aquí en la tierra? No sabían muy bien lo que ello podría suponer. Y es que oyendo estas cosas, dice la Escritura, hemos leído, que prosiguió Jesús y dijo una parábola, una ilustración para que ellos entendieran qué tenían que hacer. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, dice el versículo 11, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y así puso la parábola de un hombre noble que se fue a un país lejano y dejó 10 minas en manos de aquellos que tenían que servirle. Las minas suponen poder. Este pasaje está muy relacionado con la parábola también de los talentos, aunque no es exactamente el mismo. Los talentos nos está hablando de una cosa parecida, pero aquí nos está hablando sobre todo del hecho de que el reino de Dios se establece y nosotros tenemos que vivir
formando parte del mismo, usando lo que Dios nos ha dado. Y la mina, como decía antes, supone poder. Una mina era una moneda, se puede entender como una moneda o como una unidad de peso, de medida, de un metal precioso que podía ser de oro o de plata. Eran las primeras palabras que aparecen en el mundo refiriéndose al dinero, tiene que ver con esto, con la mina. Es un término que surge en un contexto muy antiguo de Mesopotamia, donde hay diferentes culturas y una de ellas es la hebrea, el pueblo de Israel dentro de la misma, y es por ello que Jesús pone esta parábola para hacer entender algo que es muy valioso. Este señor de la parábola reparte minas. A uno le da 5, a otro le va dando minas a cada uno hasta llegar al que menos le da, que le da una mina. Ahora hablaremos un poco de eso, aunque no vamos a hacer un comentario, digamos, de cada parte, sino del propósito de la parábola. La parábola normalmente, las parábolas tienen un propósito general, que es donde tenemos que incidir. Y aquí el propósito tiene que ver con el reino de Dios que se está estableciendo. Y Dios está haciendo ver que trae poder para aquellos que están dispuestos a vivir en su reino. Y esa mina es un símbolo de poder. Y a mí me gustaría que pudiéramos pensar en la importancia del poder que tenemos para servir. Incluso me gustaría usar el nombre o la palabra servir como sinónimo o parecida a la palabra vivir. Porque no podemos vivir sin servir. Dios nos ha creado así. Aunque no queramos, lo decía al principio, vivimos como sociedad, nos relacionamos unos con otros, y si no somos capaces de servirnos, nos morimos. La creación se ha hecho de esta forma. Hay algo que es constantemente, digamos, cíclico. Dependemos del agua, de la lluvia, dependemos de los alimentos, y hay un servicio que si lo cortamos, se nos cae todo. La cuestión es entender dentro de ese circuito de servicio, de vida, cómo se tiene que comportar el creyente, el que ha conocido a Cristo. Cómo se ha de comportar la persona que mira al cielo buscando la voluntad de Dios para su vida. En el mundo hay poder de muchas clases. Poder que quiere someter a otros. Hay poder para vivir de muchas maneras. Pero Dios nos está hablando de su poder, de su manera de plantear las cosas. Estamos en el tiempo de la potencia. A ver quién tiene más poder. Estamos ahora mismo incluso viendo qué se puede hacer con el poder humano, con los logros alcanzados, incluso hablando de la inteligencia artificial. Hace muy poco ha habido una reunión importante en España donde diferentes líderes evangélicos de diferentes lugares se han reunido para ver cómo comportarse con la inteligencia artificial. Los logros, lo bueno de todo ello, los avances que supone, pero también lo pernicioso. Porque a veces todas estas cosas que vemos nos hablan del corazón del hombre, pero que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con el corazón del hombre? Cuando vemos que hay avances que como en los medios de comunicación, que hacen que las cosas cambien, en realidad estamos viendo el corazón del hombre también expresado ahí. ¿Y sabéis qué pasa? Y cuando vemos todo esto muchas veces tenemos miedo, ¿o no? ¿Qué se podrá hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer con los medios de comunicación tan avanzados? ¿Qué peligros hay en Internet? Nos avisan de cómo nuestros hijos tienen que saber aprender a usar todo ello. Decimos todo lo malo que hay ahí, pero que también hay cosas buenas. Y en realidad lo que estamos viendo es el corazón del hombre expresado en todas estas cosas. La inteligencia artificial, ¿quién la ha creado? ¿Dios? Es artificial
no es una inteligencia natural dada por Dios. Pero de alguna forma el hombre expresa en medio de todo ello su poder. Algunos ahora están con miedo, porque cuando alguien busque ahí cualquier cosa, la respuesta artificial de esa inteligencia artificial se va a dar de una manera determinada, con todos los filtros y con todo lo que el hombre ha planteado para que eso funcione de esa manera. De manera que si preguntamos algo, los algoritmos van a funcionar de una manera para dar una respuesta que pasa por muchos filtros. Y podemos decir, eso es bueno y es malo, dependiendo de los filtros que se apliquen y que están ahí. Pero si miramos a lo largo de la historia refleja también el corazón del hombre. Y podemos leer un libro y decir qué buenas cosas, pero también qué malas cosas se han puesto ahí. Unas que corresponden a la realidad y otras a la mentira. Y en medio de todo ello, ¿qué hacer? Porque en el mundo hay poder y vemos, el domingo pasado creo que hablábamos del autoritarismo, de cómo muchas personas quieren moverse de nuevo para acaparar su poder, con su poder también pues, más terrenos, más posibilidades de crecimiento, etcétera, etcétera. Vivimos en el tiempo de emplear las minas del poder. Decíamos que una mina era algo precioso en aquel tiempo, símbolo de poder. Hablamos de la potencia de muchas cosas, de sociedades, de naciones. Hablamos del poder humano en definitiva. Pero solamente hay un poder que puede saciar a las personas y es el poder de Dios. En Él no hay filtros perniciosos. Lo que Dios quiere plantearnos es lo mejor y lo ha puesto en nuestras manos para que lo compartamos con otros. Nos ha dado poder para vivir, pero para vivir conforme a lo que Él sabe que es mejor. En el mundo se busca saciar las necesidades y se plantean muchas cosas. Y se habla de un poder especial para poder alcanzar aquello que es bueno para cubrir necesidades, pero no se llega a ello. Hay una expresión que usamos: existe un vacío de poder cuando Dios no está en medio de nosotros. Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Él es todo poderoso. Él todo lo puede. Y tenemos que depender de Él. Por eso a Él tenemos que servirle. Y por eso es que tenemos poder, pero para servirle a Él. Si no, vamos a estar utilizando lo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado, para otras cosas que no están en su propósito. Alguien dijo, tengo una fe todavía muy pequeña, pero la tengo en un Dios muy grande. Y cuando tenemos esa fe, aunque sea pequeña, en un Dios grande, Dios tiene poder para obrar en nuestras vidas, ayudarnos y llevarnos a usar esa mina que ha puesto en nuestras manos, esas capacidades, esos talentos. ¿Dónde te desenvuelves tú mejor? ¿Cómo puedo usar eso? De forma especial para el Rey de Reyes, para el Señor que ha venido a instaurar su reino también aquí en la tierra. Mientras que Jesús venía, la gente empezó a hablar de ese reino. Y Jesús puso esa parábola, una mina, en diferentes manos, diferentes minas, como dice la parábola. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mirad, aquí se habla de autoridad. Y tenemos autoridad cuando realmente hacemos la voluntad de Dios. Y autoridad significa pisar en firme,
saber dónde estamos, saber que Dios aprueba eso, saber que eso va a tener un fruto que es adecuado y que va a ser beneficioso para otro. Y servir a Dios con el poder que nos da tiene que ver con todo ello. En ese aspecto me gustaría que pensáramos también en la autoridad para hacerse poderosos, porque muchas personas piensan que hay que utilizar la autoridad para hacerse poderoso, en el sentido, mira, a mí me han reconocido, yo soy importante, así que todo el mundo tiene que fijarse en mí. Nosotros no estamos aquí para eso, no estamos para presumir de autoridad. Dios nos ha dado poder para servir, no para presumir. No para decir, yo tengo estos dones, yo tengo estos talentos, yo soy mejor que tú, o el otro es peor, o el otro es mejor. Estamos aquí para poner en las manos de Dios nuestro servicio para que Él lo use, para invertir en el cielo, para poder movernos en todo aquello que el Señor nos llama. Que no hagamos como aquel siervo que puso la mina que el Señor le dio. ¿Habéis visto, recordáis dónde la puso? En un pañuelo, ahí guardada, para que tenía miedo por si la empleaba mal, por si se le perdía, por si hacía algo indebido. No quería tener problemas. La tenía ahí, podríamos decir, limpia, sin estropear, sin usar. Pero Dios nos ha dado lo que nos ha dado para ponerlo a su servicio, para atrevernos, para vivir la aventura de la fe. Y Dios nos ha dado en ese aspecto, efectivamente. Nos ha dado mina, nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado fuerzas para servirle. Y llegará el momento que ya no podremos, porque no iremos a su presencia, porque ya no tendremos esa capacidad. La palabra de Dios nos habla de personas que son capacitadas por Él para su servicio. Cuando Paula estaba con los niños, estaba sacando diferentes cosas, hablando de los diferentes talentos. Es verdad que todos no sabemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Todos sabéis tocar no sé, la guitarra? Imagino que no, que todos no sabréis, unos sí, otros no. ¿Todos sabéis cantar? Es evidente que algunos no, y que otros que sí. Porque yo me acuerdo de un amigo pastor que cantaba fatal. Cantaba fatal. Y él decía a los hermanos, bueno hermanos, en el cielo tiene que haber ruiseñores y grajos también. Porque cada uno tiene pues lo que tiene. Pero lo ponemos al servicio del Señor. Y es verdad que cada uno tenemos que asumir según lo que Dios nos ha dado. Pero para que Él realmente pueda ser el Señor de nuestras vidas y le podamos servir a Él. Porque lo que Dios nos ha dado es para servirle a Él. Cuando creemos que es para servirme a mí, para servirme a mi propia familia, para servirle a los que están más cerca, para servir a la iglesia y no servir a Dios, nos equivocamos. La iglesia no es un club de personas que simplemente se autocomplacen para sentirse bien. Y como familias, incluso individuales, que son cristianas, tenemos que plantearnos cómo servir al Señor, igual que la iglesia, igual que cada uno de nosotros. No podemos decirle al Señor, mira, pues aquí están las minas que me has dado y ya está. No, es que eso te lo he dado para algo. Muchas veces pensamos que lo que Dios nos da es para nosotros nada más. No nos damos cuenta que nos lo da para servir a otros, para bendecirnos a nosotros, pero para servir a otros. La creación de Dios tiene una estrategia. Siempre hemos de estar dando. Por eso la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando creemos que todo es recibir nada más, perdemos el poder. Perdemos el poder. No sé si habéis oído hablar del Mar Muerto. Yo tuve oportunidad de estar allí, incluso bañarme ahí en el mar. Allí, aunque te quieras hundir, sales a flote. Pero tienes que tener cuidado, porque si te entra agua por los oídos
o los ojos, o por la nariz, puedes coger una infección, porque es un mar muerto, no tiene vida. En realidad es un lago que no da salida a las aguas. Cuando todo se estanca y no da salida, la muerte es lo que tiene como fruto. Nosotros estamos para bendecirnos los unos a los otros, sirviendo a nuestro Dios. ¿Recordáis? Creo que os comentaba aquella persona que oraba. Decía, Señor, es que necesito que me des algo, o mañana no tengo que comer. Aunque sea un pan, dame un pan. Y alguien le dejó una bolsa con 2 panes. Y él oraba y decía al Señor, le decía al Señor, Señor, qué bueno eres, te he pedido un pan y me has dado 2. Y el Señor le dijo, no, te he dado un pan, el otro es para que lo compartas. Tenemos que ver qué es lo que Dios nos da y para qué es. La autoridad no es para hacernos poderosos, es para servir, es para expresar el poder de Dios. Claro que hay músicos que tienen que alabar a Dios y exaltarle. Hay músicos que son famosos incluso en la sociedad, que son cristianos y tienen que dar testimonio de su fe. Hace poco creo que se hizo viral incluso un programa de televisión, no me acuerdo cómo se llama, donde está el que es más malo en el tribunal, que es Risto. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Cómo? Got Talent, eso es. ¿Que salió qué? Sí, Got Talent. Que salió una chica, ese, no me estoy riendo, no lo estoy diciendo bien. Got Talent, de obtener. Vale, Got. Yo lo estoy españolizando de otra forma. Got Talent. Bueno, aquí estaba pensando en la voz de la chica, no estaba pensando en Got Talent. Vale, gracias. Y salió una chica cantando, iba a cantar y le preguntaron qué es lo que iba a cantar. Y decía que era algo que el Señor había puesto en ella y que lo quería dedicar a la persona más importante para ella. Y uno de los presentadores que estaba allí al lado de su marido le dio en el hombro como diciendo, te lo va a dedicar a ti. Pero ella expresó que se lo quería dedicar a la persona más importante en su vida, que era Jesús. Y empezó a cantar. Y aquellas personas que estaban escuchando, que no eran creyentes, se quedaban boquiabiertos, no simplemente por cómo cantaba, sino por la forma en la que estaba, aunque no lo entendieran muy bien ellos, adorando a su Dios. Hay personas que reciben el don de la música para servir a Dios y muchas veces se van a trabajar al mundo porque se hacen famosos o por cualquier otra cosa y se olvidan de Dios y se olvidan de cuál es el propósito. Hay personas que pidieron un buen trabajo, un mejor trabajo para poder servir también en el entorno de la familia, dedicarse más también a las cosas de Dios, y Dios les da un trabajo y luego al final dicen que no tienen tiempo para Dios y piensan en qué hacer con todo aquello que ganan en el trabajo y se olvidan del propósito que hemos de seguir. Hay personas que pidieron salir de la miseria y cuando tienen el suficiente poder, por lo que Dios les da y por la manera en la que le bendice, muchas veces se olvidan de Dios. A veces pasa como con algunos políticos que no eran nada, se les dio autoridad y poder, y en el poder se corrompieron. Hay un ejemplo también en la Escritura, hay muchos, pero hay uno que me gustaría destacar, que es de un tal Diótrefes. ¿Os acordáis de Diótrefes? Seguro, el Señor le puso también en sus manos unas minas, unos talentos. Cuando el apóstol Juan escribe en su tercera epístola, que se dirige a un tal Gallo, en una iglesia que no sabemos muy bien cuál es, en el versículo 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas
contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. A veces hay personas como Diótrefes, que Dios les da poder. Se piensan que son mejor que nadie por el poder que Dios le ha dado. Y seguramente destacan en cosas respecto a otros. Pero qué bueno es decir que esto se lo ha dado Dios y que es para bendecirte, es para servirte, es para adorar a Dios, es para expresar a este mundo que hay un Dios poderoso, que nadie podrá conocer por sus propias fuerzas si no es entregando su vida a Él. Diótrefes viene a significar, se cree que era un hombre griego por el nombre que tiene, que significa criado por Júpiter. Júpiter era Zeus, para los griegos también el padre de todos esos dioses mitológicos. A veces nos creemos como dioses, aunque digamos que no, pero muchas veces cuando Dios nos da poder, nos da medios, decimos, uy, todo lo que tenemos, qué buenos somos, qué bien lo hemos hecho. Y podemos perder la perspectiva de que Dios nos ha dado poder para servir, y eso es vivir. Creo que también comentábamos algo de esto pensando en el servicio, que la autoridad no es ser autoritario, que la autoridad sana viene del Todopoderoso y que tenemos que expresar esa autoridad en ese aspecto de servicio, si no, no hay autoridad. Hemos de estar dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí está la mina que me has dado, ¿cómo la uso? Ayúdame, quiero usarla para el bien de otras muchas personas y no actuar como Diótrefes, no hacer lo contrario a lo que Dios nos pide con lo que Dios nos ha dado. Recordemos que Moisés tenía autoridad y tenía poder, y él lo puso para servir, aún a aquellos que muchas veces le despreciaban, y algunos incluso lo que querían era arrebatársela, porque lo veían como que tenía poder y ellos querían ese poder y no entendían para qué era el poder. ¿Recordáis cuando Dios escoge a personas para servir? Y algunos dicen, ¿y por qué unos sí y otros no? Pensaban que estaban siendo escogidos para tener un trato de favor mayor, pero era un trato para servir. Cuando se iba a escoger a los sacerdotes descendientes de Aarón, y algunos dijeron en Números, en el libro de Números 12, dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Es que no ha hablado también por nosotros? Me gustaría leer algo, a ver cómo lo entendemos. ¿Qué diferencia hay entre una persona que busca autoridad y que le obedezca de otra que recibe autoridad por su propia obediencia? Es diferente, ¿no? Hay personas que dicen, y comentábamos algo de esto en otro momento también, hay que hacer esto porque lo digo yo, que es el que tiene la autoridad. Pero eso no funciona. Me tenéis que obedecer porque yo soy el que manda aquí. Eso no funciona. Es cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios y a servirle que Dios nos da la autoridad. Y esa es reconocida. De otra forma las cosas no van bien. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos. Yo no aspiro a ser aquí el único, el especial. Yo quisiera que todo el pueblo estuviera hablando de Dios, que todo el pueblo estuviera sirviendo a Dios. Jesús manifiesta claramente esto. Cuando dice la Escritura que se admiraban de él y de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Pero los escribas no tenían autoridad, los escribas no tenían poder. Era la crème de la sociedad, los respetables, los que tenían que quitarse el sombrero cuando pasaban de ellos. Pero cuando Jesús se acercaba a las personas y estaba con los necesitados y les hablaba de que el reino de Dios se estaba estableciendo en el mundo, que había que creer, que el Mesías había venido, que en él había salvación, que había que reconocer que todos somos pecadores, que necesitamos a él, que tenemos que ser usados por el Señor para que este mundo cambie. Y la gente empieza a decir, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. No sé cómo hablamos nosotros. A veces podemos decir, bueno, yo no tengo poder, yo no tengo autoridad, pero no es verdad, la tienes. Tienes autoridad con tu propia vida. Tienes poder con tu propia vida. Depende de lo que tú quieres hacer con él, con ella, con lo que tú eres. Y tú eres muy valioso. Eres muy valiosa. La cuestión es, como decía Jesús en un momento, escogeos hoy, o Josué en otro momento en el Antiguo Testamento, a quién sirváis. ¿A dónde iréis vosotros? Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Yo en mi casa, decía Josué, serviremos al Señor. Escogeos hoy a quién sirváis. En otro tiempo diferente, con los mismos principios. Dios nos ha dado poder. Si creemos que Él es el Todopoderoso, como hemos dicho al principio, vamos a usar ese poder, esas minas, de manera que van a producir fruto. Van a producir fruto. Porque esas minas están impregnadas por la sangre de Cristo. Por el Dios que todo lo puede. El apóstol Pablo, ¿recordáis cuando tenía poder dado por aquellos que le enviaban para perseguir a todos los que no eran favorables a lo que entendían que era el pueblo de Dios? Y iba con carta de los sacerdotes para aprehender a los mismos cristianos. ¿Qué poder tenía? Pero cuando conoció a Cristo, realmente, se dio cuenta que era un poder mal empleado, que era una autoridad sin sentido, que era un tiempo malgastado, y aprendió a pasar problemas buscando el poder de Dios en medio de todo ello y viendo cómo Dios obraba. Incluso en una situación, recordaréis ese versículo donde él dijo, estaba hablando con el Señor porque tenía un aguijón que le abofeteaba, que le dañaba, y oraba al Señor, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, decía el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Hay necesidades en nosotros? Claro que las hay. Pero hay poder en Cristo Jesús para crecer en medio de todo ello, no convertirnos en víctimas de las consecuencias de los desequilibrios que hay en este mundo y muchas veces en nuestras propias vidas. El otro día incluso hablábamos de la importancia de poder vivir sirviendo a Dios en la misma familia, utilizando el poder que nos ha dado Dios, no para imponerlo, sino para ayudarnos. Hablamos incluso de, bueno, ¿quién tiene el poder en casa, no? ¿Quién es el que toma las decisiones? Me gusta mucho el pasaje que también utiliza el apóstol Pablo, que algunos lo han tachado de ser muy machista. Y no es verdad, porque utilizaba algunos pasajes acerca de la mujer cuando había situaciones complejas y decía, bueno, la mujer que se cae, decía, qué machista que es el apóstol Pablo, pero hay que entender en el contexto que esto lo decía, porque fijaros lo que dice, la mujer dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Cómo que no? Son mi cuerpo. Dice, sino el marido. ¿Qué? Eso dilo en un grupo de feministas.
te meten en la cárcel ya. Pero es que no lee, muchas veces no se lee lo que sigue. Dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. ¿Ah? Entonces, ¿quién lo tiene? La mujer. Andando, ¿y ahora qué? ¿Quién es el que manda en casa? ¿Cuál es el poder que tenemos que asumir? Es un poder sujeto a Dios, es en Cristo. Es sirviendo a este mundo que tiene tanta necesidad y reconocer lo que Dios nos ha dado para caminar juntos y juntos buscar su dirección. A todos se nos ha dado poder para vivir y vivir como Dios quiere, vivir de forma abundante, tiene que ver con los planes de Dios para nuestra propia vida. No tiene que ver con que tengas unas mejores posesiones o un mejor estatus social. Lo que Dios te da, las oportunidades que Dios te da, el pan que Dios te lo da para que puedas disfrutar sirviéndole a Él, exaltándole a Él, dedicándolo al personaje más importante de nuestra vida, que es Cristo. Amén. Quisiera simplemente terminar con algo de advertencia, y es que también hemos de tener cuidado con la autoridad entregada a Satanás. Y lo digo así de claro porque la palabra de Dios así lo expresa. Hay muchas personas fuertes que se han asociado, no para servir a Dios, sino al maligno. Hay ejércitos que van en contra de lo que significa el propósito de Dios para nuestras vidas, para este mundo. Satanás piensa que él tiene el poder sobre la muerte y utiliza las consecuencias del pecado y nos lleva a pecar. Y hay muchas personas que están atadas en este mundo, en las cavernas, podríamos decir, más profundas. Me viene a la mente algo que me acuerdo cuando estudiaba filosofía, que tenía que ver con las cavernas de Platón. No sé si alguien recuerda esa parte. No voy a entrar ahora en eso, ni hay tiempo para ello. Pero Platón hablaba de que el hombre como que está ahí metido en unas cavernas, encadenado. Y ve que hay como una luz que proyecta sombras en la caverna. Y no sabe qué hacer. Lo único que se ha acostumbrado a ver son esas sombras. Pero no ve a las personas que están libres. No ve ese sol que brilla. Y hay muchas personas que están atadas, adictas a diferentes situaciones que este mundo ofrece, con la excusa del poder y de la autoridad, que es un poder y una autoridad, en definitiva, inadecuado, falso, que ata, que no ayuda, que rompe personas, que rompe familias. Son torres de Babel intentando ser como Dios, intentando muchas veces expresarse como cristianos, pero como diótrefes, pero en el sentido de hacerse fuertes, de hacerse los más importantes por medio de diferentes áreas, sean religiosas o sea de lo que sea, políticas, de estatus social, como decía antes, de lo que sea. Mirad, Satanás ha sido vencido. La autoridad de este mundo no puede hacer nada contra Dios. No nos dejemos engañar. A Jesús incluso lo quiso engañar Satanás, ¿os acordáis? Jesús fue tentado por el diablo, que le ofrecía toda la autoridad sobre los reinos que había. Si postrado me adorares. Este mundo muchas veces nos ofrece una autoridad falsa si estamos dispuestos a adorar lo que no corresponde. Y el mundo termina en la derrota de la corrupción, de las consecuencias del pecado, de los propósitos del maligno. Dios nos ha dado autoridad para vivir con Él.
para servirle. Si no estamos dispuestos a servirle y a vivir de esta manera, estaremos dándole lugar a aquel que es el opositor, que va en contra de las cosas de Dios. Dios nos ha dado autoridad para vivir. La cruz de Jesús es poder para vivir. Para muchos es una derrota, es una cruz. Para nosotros es libertad, es salvación, porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. La cruz está vacía porque Jesús vive. Porque mayor es el que está en nosotros cuando somos hijos de Dios que el que está en el mundo. Aquel que tiene poder sobre la muerte, tiene poder para vivir, y ese es Cristo. Decía Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo a un paralítico que le trajeron delante de él para que fuese sanado: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero para que sepáis quién es el que tiene poder para perdonar los pecados, tenemos que mostrar a este mundo quién es el que libera de las consecuencias del pecado. ¿Cuál es nuestra forma de vivir? De entender lo que Dios nos ha dado. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Esta mañana estaba predicando en la iglesia china de aquí de Málaga. No sé si me veis los ojos más rasgados. Rodeado de 200 chinos. Bueno, yo le decía a ellos, mirá, aunque esté aquí con toda la iglesia lleno de chinos y de chinas, yo no me siento diferente. Porque somos una familia que servimos al Señor. Y les hablaba, digo, oye, he oído decir que los chinos trabajáis mucho. Pero tened cuidado, no perdáis la perspectiva. Porque si trabajáis mucho, solamente para tener más, y no invertís principalmente en el reino de los cielos, lo que aquí se construye se va a caer. Porque la palabra de Dios es muy clara en todo ello. Dios es el que tiene, Cristo es el que nos da la autoridad para vivir, el que nos da el respaldo, el que nos hace sentirnos bien, el que nos rescata de las manos del maligno, el que nos va a usar para que otras personas sean liberadas en Él, porque Él nos ha dado poder para ello, para preparar a la gente para que reciba el reino de Dios en su entorno. Él da autoridad a los discípulos para liberar a las personas esclavizadas en el nombre de Jesús. Toda autoridad os he dada. Por lo tanto, y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es nuestro papel, es nuestra función, en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra manera de ver la necesidad que hay en las personas. Satanás va a intentar apartar a la gente de Dios. Va a intentar que escondas el poder que Dios te ha dado para servirle o que lo use para lo que no corresponde. Te sientes atado por los compromisos que has adquirido en este mundo. Dile a Dios, dile al Espíritu Santo que encauce tu vida para servirle. Tu familia, tus proyectos, dale ese ajuste de qué es lo que tú quieres, Señor, cómo puedo utilizar esta oportunidad que me has dado, estos talentos, estos dones, este tiempo, esta vida, porque Dios te va a mostrar la forma de hacerlo y tu vida va a ser bendecida en ese aspecto. Dice la Biblia que cuando somos tentados, cuando el maligno está ahí alrededor buscando a quien devorar, dice, someteos a Dios. Y el diablo, ¿qué? Huirá de vosotros. Hay ataduras, nos encontramos mal, estamos en la caverna a veces, no sabemos qué hacer y estamos empezando a ver sombras porque nos hemos ido de lo que realmente es la voluntad de Dios. Deja que Dios restaure
Sométete a Él. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Es el Todopoderoso. El diablo va a huir. Dios te ha dado una mina. No la guardes en un pañuelo. Dios te ha dado una vida. Dios te ha dado tiempo. No le digas a Dios que no puedes. Dile a Dios que en ti puedo. Y voy a levantarme y voy a servirte. Tengo poder para vivir para Dios. No digas que no puedes. Puedes en Cristo. Hay fuerza en Él para vivir conforme a lo que Él quiere. Vamos a orar y pedir al grupo de alabanza que pase aquí delante cuando les sea posible. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre estas minas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo usarlas? Dios nos ha dado lo mejor, sabiendo quiénes somos, sabiendo cuáles son nuestras funciones, dónde estamos, dónde vivimos, dónde nos movemos. Y el Espíritu Santo nos es dado para guiarnos en todo ello. Vamos a orar. Padre, sabemos que por nuestra propia fuerza, por nuestro propio poder, podemos hacer muchas cosas. Podremos incluso crear una inteligencia artificial, utilizando capacidades de tantas personas en diferentes lugares del mundo, poniéndolas en común. Podemos levantar una gran torre de Babel. Pero será eso, una torre de Babel, si no eres tú quien estás en nosotros. Y sabemos que tú en Cristo has venido a nuestras vidas, que tú en Cristo quieres llegar a la vida de muchas personas, que no es por nuestro poder, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra propia lucha, que eres tú, es tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Yo quiero pedirte, oh Dios, que nos hagas ver cuáles son las minas que has puesto en nuestras manos, en nuestra casa, donde nos movemos, donde trabajamos, donde vivimos, cuáles son nuestras metas y nuestros proyectos. Señor, ¿cómo he de invertir? ¿Cómo he de utilizar todo lo que tú me has dado? Quiero caminar en pos de ti y no por un camino diferente. No quiero dar lugar al enemigo que constantemente me va a estar diciendo que le sirva, que haga esto para una cosa, para otro, y luego sé que eso me va a arrebatar el tiempo, me va a quitar la autoridad que tú me has dado, los propósitos de mi vida, y todo va a venir a una ruina que tú no quieres. Señor, queremos vivir en victoria, queremos vivir en ti, queremos vivir conforme a tus propósitos, y sabemos que tú nos has dado poder en Cristo para ello. Te quiero pedir que si tu Espíritu Santo nos está haciendo ver en qué cosas todavía esas minas no las hemos puesto en tus manos, en qué cosas nos estamos perdiendo de tu voluntad, que ahora podamos volvernos a ti, que podamos decirte, Señor, perdóname, perdóname por el tiempo equivocado, perdóname porque intentaba hacer las cosas a mi manera pensando que era la mejor forma, que iba a conseguir grandes metas, grandes logros, pero me olvidé que eso sin ti es construir castillos en el aire. Perdóname. Quiero vivir para ti, quiero consagrarme más a ti, quiero utilizar todo lo que me has dado para tu gloria y honra, para servir a mi prójimo y hacer tu voluntad. Señor, eres mi Señor. Por lo tanto, yo quiero servirte a ti y no a aquel o a aquellos que van en contra de tu voluntad. Aquí está mi vida, la pongo en tus manos, la dedico a ti, porque tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, y que toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.